Hola queridos padres, bienvenidos a nuestro día 5. Todos estos días hemos aprendido sobre la atención y la concentración, las inteligencias múltiples y has visto cómo se relaciona un tema con el otro. Qué emocionante que es esto, ¿no? Cuán importante es cuidar el cerebro de nuestros hijos y entender a nuestros niños sus habilidades. Así podremos mejorar la atención y la concentración. El día de ayer aprendimos sobre la creatividad y la imaginación. ¿Ahora entiendes por qué es importante que el niño imagine y cree? Es tan lindo y tan emocionante este mundo donde los niños pueden imaginar y crear y pueden soñar. Y esto les va a permitir que realmente realicen lo que ellos luego quieran ser. Ahora también te enviamos un material y este material te va a ayudar para soñar con tus hijos. Si es que tu niño no sabe aún escribir, no te preocupes. Déjale que cree su propio código de escritura y permítele que él escriba sus historias a través de su código o que garabatee. El código pueden ser triángulos, líneas, cuadrados. Solo dile que te diga qué significa cada palabra. Si él escribe un cuadrado, tal vez significa bonito o tal vez significa es. Que te vaya contando la historia según cómo escribe, según su código. El día de hoy vamos a aprender cómo es la concentración de los niños según su edad. Y esto nos va a permitir entender que cada niño aprende y entiende en distintos tiempos y se concentra de igual forma. Por otro lado, vamos a entender qué es la comprensión lectora y su importancia, y qué es la comprensión de matemáticas y su importancia. Empecemos el día de hoy. Hoy en día los padres etiquetan a sus hijos o permiten que les etiqueten. ¿Y cómo es esto? Bueno, déjame te cuento. ¿Tú has escuchado esas frases que dicen, este niño no dura ni 5 minutos sentado? Parece una pulga. Se mueve por doquier. Es un remolino. ¡Qué niño más hiperactivo! Este niño parece que tiene un trastorno de déficit de atención. Este niño posiblemente tenga un TDAH. Deberías empezarle a medicar. Y a veces no nos damos cuenta que los niños son niños. Y a menos de que tú hayas hecho tu revisión con tu psicólogo y tu neurólogo, no puedes etiquetar a tu niño que tiene un trastorno de déficit de atención, un TDAH o hiperactividad. Los niños son niños de movimiento. Así aprenden, y eso hemos aprendido durante todo este tiempo en los videos. Así que no permitas que ni tú ni nadie etiquete a tu hijo. Date cuenta que tu hijo no necesita ninguna etiqueta. No necesita que nadie diga que es muy molestoso o que se mueve mucho. No, no está bien. Cuando te digan eso, dile, es un niño. Los niños se mueven y así aprenden. Y está bien, porque es así. Los niños son niños. Los niños se mueven. Y si un niño se mueve, significa que está sano, que está muy bien y que es muy inteligente. Déjale que se mueva. Existe una tabla que te proponen los psicólogos de más o menos el tiempo que un niño debe mantenerse haciendo un trabajo. Esto no significa que sea ley para tu hijo. Esto no significa que tenga que cumplirse a rajatabla. No significa que si tu hijo dice que de 0 a 2 años tiene de 3 a 5 minutos, entonces tiene que estar 5 minutos concentrado. No. Significa que tú trabajando con él puedes llegar a ese tiempo. Incluso a veces hasta más, porque depende de los estímulos. ¿Te acuerdas que decíamos que dependiendo sus estímulos, él va a mejorar su atención y por tanto mejorar su concentración? Va a tener una atención sostenida que es el que va interrelacionado con la concentración directamente. Entonces, te voy a ir diciendo las edades y el tiempo que más o menos los niños se van a mantener concentrados y qué podemos ir haciendo. De 0 a 1 año, la concentración de los niños no es voluntaria. Esto quiere decir que los niños no deciden que quieren ir a concentrarse e ir a jugar en ese juguete. No, más bien funciona que le llama la atención, que le gusta el movimiento, entonces regresa a ver, se mueve con ese juguete. Por ejemplo, si están haciendo un carrito, empieza a ver cómo se mueve el carrito, que si le lanza el carrito más rápido, entonces empieza a seguirle al carrito y este juego le va a ayudar al niño a tener una concentración posiblemente de 2 a 3 minutos, dependiendo del niño. Entonces va a ver cómo se mueve, va a ver qué le gusta.
Si es un niño en su inteligencia múltiple naturista, entonces él va a ver que la plantita tiene ciertos bordes y le va a llamar la atención y por tanto va a empezar a ver y podrá tener hasta los 3 minutos de concentración, ya que está dentro de lo que el niño hace, está dentro de lo que él está viendo. Y es muy interesante ver que el niño le llama muchísimo la atención según su inteligencia múltiple. Entonces es la forma que podemos ayudarle al niño a estimular su concentración a través de su inteligencia, de lo que más a él le gusta, y de esa forma ayudarle a estimular para que llegue a sus tiempos máximos. Esto no significa que si un niño no llega al tiempo máximo de concentración no es bueno, es malo y ya no puede más. No. Significa más bien que podemos, en cambio, si vemos que es menos, trabajarle tiempos pequeños, no tiempos tan grandes. Si queremos estimularle al niño para que aprenda figuras, para que aprenda formas, para que aprenda colores, entonces vamos a darnos cuenta que si el tiempo de atención es de 2 minutos, trabajemos los 2 minutos bien trabajados y el niño va a aprender, y dejémosle que juegue y sea libre. Entonces no le presionamos, no metemos mucha presión sobre el niño y permitimos que él se distraiga, que esté en plena época de juego, en plena época de conocer las cosas a través de sus sentidos. También existen metodologías como la de Dogman, en donde te dice que el cerebro se estimula a través de presentación de imágenes. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que tú puedes hacer bits de inteligencia, que es como le llaman ellos. Significa que le pasas una imagen tras otra, dependiendo de lo que le vas a enseñar. Y esto le va a ayudar muchísimo al niño a que pueda mejorar su atención y su concentración. Porque aunque tú no creas, su cerebro está viendo. Y aunque parezca que no te haga caso, si le pasas de forma rápida, el cerebro atiende. Y él va a tomar la imagen y el rato menos pensado vas a ver que el niño te dice rojo. O te dice 2. Entonces, para los niños pequeños, obviamente está desde los 3 meses que puedes utilizar. Tiene una cartulina A4 donde van puntos rojos, y estos puntos rojos representa cada punto rojo un número. Y este número te va a permitir que tú le ayudes a él a mejorar su conteos, por ejemplo, en la parte de matemáticas. Entonces él va a ver 1, luego va a ver disperso 2, 3, 4, 5, y le vas pasando. Tú atrás, para ayudarte, le pones atrás de la hojita el 5 y pones, aquí está 1, tú le dices al bebé 1. Después le pasas el 5, primero le pasas en orden, luego le puedes pasar en desorden, y así día a día en diferentes tiempos. Puedes hacer sesiones de 2, 3 segundos, máximo 15 segundos, de 10 cartillas por día. Poco a poco vas subiendo las cartillas. Después de una semana, cuando ya ves que como que a la semana el niño ya está entendiendo, y 3 veces al día, 4 veces al día. No seguidas, sino más bien saltadas en diferentes horas del día. Le puedes ayudar a estimularle a los bebés, a los más pequeños. Luego tenemos la etapa de 2 a 4 años. En la etapa de 2 a 4 años, ya su atención y su concentración es voluntaria. Esto quiere decir que el niño ya va a empezar a realizar las cosas porque él quiere. Va a empezar a realizar porque quiere aprender el mecanismo, porque quiere buscar cómo es que está formado, desarrollado, construido. La duración de su concentración aquí puede ser hasta 10 minutos. Depende mucho de cada niño. No significa que esto tiene que ser 10 minutos, tiene que ser el tiempo, no, sino que más o menos te dan un aproximado y puedes empezar en los 5 minutos. Recuérdate que en esta etapa el niño ya estaba jugando, esta etapa el niño ya sabía lo que era, buscando lo que es de ficción, y quería ser parte de esa ficción. Entonces, es por eso que el niño busca, ¿no? Entonces su concentración empieza a ser ya más sostenida. La concentración empieza a ser ya más constante. Él decide. Entonces ahí podemos utilizar, viendo en habilidad. Acuérdate siempre la inteligencia múltiple. Por lo general, según su inteligencia múltiple, él va a tender a concentrarse muchísimo más. A partir de los 4 años, muchos niños, no todos, ya empiezan a querer leer. Ya podemos empezar a ayudarles. Podemos empezar a que el niño se concentre con la lectura. ¿Y cómo podemos empezar? A mí me gusta mucho el método de sílabas, que es, por ejemplo, la M con la A, la L con la E, con la L con la A, la T con la A, y así sucesivamente con todas las vocales.
Siempre se empieza con la porque es la más fácil para los niños. Entonces puedes empezar con la y la A y empezar a ayudarle y hacerle tiempos, igual que como lo hacíamos los bits de inteligencia para los niños más pequeños, igual hacerle tiempos al niño más seguidos, por ejemplo, A y decir ma, la con la A, ma y mamá. Y escribirle palabras, por ejemplo, de exactamente más o menos de un cuarto de la hoja, le escribes mamá, puede ser ya con marcador negro, porque el niño marcador negro o rojo es el que más identifica y le vas mostrando, le puedes plastificar y le vas mostrando igual en tiempos de segundos y él así va a aprender a leer, va a mejorar su lectura y va a identificar las palabras que tú les vayas mostrando, por ejemplo, ventana, escritorio o mesa, silla, pared, las que más común se hagan. Poco a poco vas a ir empezando, empiezas con 5 palabras, con 10 palabras y esto le va a ayudar al niño a aprender a reconocer y a leer. Tú en un rato menos pensado, el niño de 4 años te va a decir, o 3 años, mesa. O tú le puedes preguntar, ¿dónde dice mesa? Y él te señala dónde dice mesa. ¿Dónde dice mamá? Y él te señala dónde dice mamá. ¿Dónde dice Tito? Y él te señala dónde dice Tito. Son las palabras que puedes y luego puedes hacer juegos como mi mamá me mima. Entonces le pones separado y le dices, escribamos mi mamá me mima, ¿no? Y entonces a los 4 años él te pone mi mamá me mima. Te une las palabras. Es muy, muy bueno que tú les ayudes de esta forma a los niños, vas a estimular también su concentración y vas a empezar a ayudarles con la comprensión lectora, que es una parte muy importante, ya lo vamos a ver por qué. Ahora viene la época de 5 años. En la etapa de los 5 años, el niño ya puede centrarse y concentrarse en una sola tarea. Su concentración puede durar hasta 25 minutos, la más alta si es que es algo de su agrado, algo que le guste mucho. Si no, no te preocupes, no te estreses, permítele que el niño, su concentración sea variante, que se mueva, que vaya, que haga un trabajo durante 10 minutos, juegue, después de una media hora regrese y vuelva a hacerla. Para que luego él ya vaya juntando y así ya se vaya concentrando, vaya madurando y llegue a los 25 minutos. Es todo un proceso. No te estreses si él no dura en una tarea 25 minutos y si lo hace súper bien. Déjale que él tranquilamente trabaje, pero recuerda que después de los 25 minutos probablemente ya su cerebro esté cansado por su nivel de maduración y él necesite descansar. Entonces no le obligues a que mantenga una tarea sostenida más allá de 25 minutos. Después de los 25 minutos permítele que descanse y luego vuelva a retomarla. Ahora vamos a hablar de la etapa desde los 6 años. 6 años, 7 años, 8 años. Los niños de 6 años y los de 7 y 8 ya está mucho más maduro su cerebro. Y es por ello que ya tienden a escolarizarlos. En realidad se recomienda que se escolarice a un niño desde los 7 años porque ya está formado su parte frontal del cerebro. Pero dependiendo en cada región, en cada país, se les escolariza a partir de los 6 años. Es porque los niños ya pueden mantener la atención desde 30 minutos, que sería los 6 años, 35 minutos, 7 años y 40 minutos a los 8 años. Esto no quiere decir que tu niño realmente tenga que manejar estos tiempos de concentración según la tabla. Como te he dicho, existe una media y, por ejemplo, ellos pueden tener tiempos más cortos de atención. Niños de 6 años pueden tener hasta 16 minutos, niños de 7 años pueden tener 20 minutos y niños de 8 años 18, 22 minutos. Entonces, en realidad, el tiempo de atención depende mucho de los estímulos, de cómo sea el tema al que le estén dando, si realmente es algo que le gusta o si no es algo tedioso. Si es algo tedioso para el niño, algo cansón, algo fuerte, permítele que el niño tome por ejemplo, sus apuntes en varias sesiones, en varios tiempos. Si tiene que dar un examen y le estás preparando para un examen que el niño pueda dar, entonces es recomendable que tú le sientes y le hagas estudiar por bloques. No le hagas estudiar todo de golpe, puesto que el niño no va a aprender. Va a ser frustrante para ti porque él realmente no se va a concentrar y a la final de la desesperación, del susto, del miedo, te va a decir cualquier cosa menos lo que realmente es. Yo tengo una anécdota muy bonita de esto y muy chistosa,
porque cuando yo tenía más o menos 8 años, estaba estudiando la parte de nombres de directoras, calles de la escuela, todas las direcciones. Y una de las profesoras, que hasta ahora me acuerdo, se llamaba Rogelia de Carrillo. Y la señorita, y la otra que era Villota. Y no me entraba el nombre de la señorita Villota. Y la otra era Rogelia Carrillo. Y les mezclaba las dos. Les decía Rogelia Villota y la señorita Carrillo. Y mi mamá se frustraba tanto y me tenía 2 horas porque tenía que dar el examen. Y era súper frustrante porque mi mamá era exigiéndome y a mí no me entraba. Ya le decía bien, me volvía a preguntar y les volvía a mezclar. Y mi abuelito estuvo justo en esa época con nosotros, fue a visitarnos. Y cuando él estuvo con nosotros, él en forma de chistes me decía, señorita de Villota o señorita Rogelia. Entonces le decía, no, no es así. Y ahí le decía el nombre, es Rogelia Carrillo, abuelito. Y él me decía, ¿no era señorita de Villota? Le decía, no. Y de esta forma de juego, sin la presión de mi mamá, que estaba estresada porque ella quería que aprenda, porque tenía que dar el examen al día siguiente, y ya iba un montón de días conmigo estudiando y no mismo, y era porque también hacía los otros deberes, y entonces todo se juntaba, y en realidad no debió haber sido mi tiempo en ese rato de concentrarme. Mi abuelito me ayudó porque con él bajábamos, él me decía a mi mamá, déjale a la guagua, le voy a llevar a comprar algo. Entonces él me llevaba y bajábamos a comprar la leche, el pan, y mientras íbamos caminando hacia el lugar, iba él en son de juego y me iba diciendo así. Y cuando yo regresaba donde mi mamá, ya sabía los nombres y mi mamá ya dejaba de estresarse. Pero si tú puedes ver en esta historia, en realidad lo que lograban y la forma en la que en realidad yo aprendí fue porque mi abuelito tenía la inteligencia de llevarme, de dispersarme, de conversarme algo y luego hacerme un chiste sobre esto, y esto me permitía a mí aprender. De igual forma tú puedes hacer, si quieres que un niño se aprenda las tablas, los números, le puedes ir mostrando, hacer técnicas de juego para ayudarle y no necesariamente tenga que hacer todo a la vez. Permítele que haga por tiempos. Ahora, si tú le ves que el niño está con todas las ganas y quiere seguir haciendo, entonces ahí sí déjale. A partir de los 10 años, los niños ya pueden tener tiempos más prolongados de concentración, ya que su cerebro ya está madurando, entienden las órdenes que les estás dando y por tanto pueden mejorar el tiempo de concentración, estar más quietos y entender la tarea que están haciendo. Esto no quiere decir que el niño va a estar 50 minutos siempre. Su concentración también depende de los estímulos en los que esté alrededor. Acuérdate que también existen factores distractores y todo depende de eso. Pero los niños, el máximo de tiempo de 10 años es de 50 minutos su tiempo de concentración. Su media puede ser de 22 minutos a 25 minutos. Es decir, que los niños que empiezan a realizar trabajos en esta edad pueden mejorar cada vez su concentración cada que hagan laberintos, ojos visuales, diferentes tipos de juegos de concentración. También estos niños pueden alargarse el tiempo en su concentración, pueden aumentar unos 5 o 10 minutos si es algo que realmente les apasione y les guste mucho. Depende de tu niño, su inteligencia, su habilidad, él va a poder hacer por más tiempo el trabajo. A partir de los 11 años, ya los niños están entrando en una preadolescencia y los 12 años ya son casi adolescentes. Desde estas edades en adelante, los niños ya tienen una concentración de 60 minutos. Esto no quiere decir que los niños, como te decía, en 60 minutos no se mueven, no. Los niños van a estar mucho más concentrados. Acuérdate que ya la concentración de ellos es voluntaria, es decir, que ellos deciden que tienen que hacer el trabajo. Ellos ya entienden más las cosas, ellos ya tienen un pensamiento más abstracto, más crítico, entonces obviamente ellos se dan cuenta que tienen que hacer su trabajo. Pero si tienes el caso de un niño que todavía no quiere, que lucha con este proceso, entonces permítele a él hacer en tiempos más cortos. Recuerda que no es regla que él tiene que hacer en 60 minutos porque la tabla de concentración dice por su edad. No, sino que permítele hacer y que poco a poco vaya logrando. Ándale subiendo el tiempo poco a poco. De 5 en 5, de 3 en 3. Tú vele a tu niño dónde está más seguro y realízale trabajos de concentración junto con él.
donde él pueda poner, te doy un ejemplo, le haces un cuadrado azul y tienes fichas rojas. Y tienes al lado el triángulo de otro color y así de diferentes colores las figuras geométricas. Y le puedes decir, vamos a poner las fichas rojas en el cuadrado azul. Entonces, si ves el grado de dificultad, el niño tiene que darse cuenta que las fichas rojas tienen que ir en el cuadrado azul. Es como que su cerebro tiene que darse cuenta que no van a ir en el mismo color. Entonces, le empiezas a poner a trabajar la memoria y la concentración. Y esto le va a ayudar muchísimo para mejorarla. Lo puedes hacer en un tipo reto. Hacen todos en familia y el que ponga más rápido gana y tiene el que no haga tan rápido tiene una penitencia, tiene una recompensa y esto le va a ayudar y le va a motivar. Esa es la forma en la que los niños se motivan y generan muchísimo más ganas de seguir haciendo el trabajo. Y de esta forma tú le ayudas a que mejore su concentración. Acuérdate que habíamos hablado en medio de este proceso sobre la comprensión lectora y la comprensión matemática. Y te decía que es muy importante para los niños y te hablaba que los niños de 10 años ya empiezan a leer más, ya empiezan a profundizar, que les gusta la lectura y por eso su concentración puede prolongarse más si es un niño que lee bastante. Esto es porque la comprensión lectora es muy importante que los niños aprendan. ¿Por qué? Porque no es lo mismo leer algo por así leer rápido que leer entendiendo. La comprensión lectora quiere decir que es la capacidad que tiene el ser humano o el niño de entender lo que está leyendo. Es la capacidad que tienes de razonar, de desmenuzar lo que está en el texto. Porque de esta forma tú puedes saber qué quería decir el texto, si el texto decía que tenía muchos amigos, si tenía menos amigos, si era feliz, si era triste, depende cómo él realmente lo que leyó. Y recuérdate que cuando él tiene una buena comprensión lectora, empieza a querer los libros, porque empieza a entender y le empiezan a ser llamativos. Cuando tú no entiendes lo que dice, cuando realmente no entiendes, no resulta llamativo esa lectura porque no entendiste. ¿Te ha pasado que algunas veces te leen y no leen bien y tú te quedas así como, y entonces no te llamó la atención? Y tal vez era algo importante, pero no te llamó la atención porque no entendiste. Lo mismo pasa cuando un niño no puede leer y no lee de la forma correcta. Es importante que empieces a realizarles algunas lecturas, que empiecen desde lecturas pequeñas. Si son niños que no les gusta leer, que luchan mucho con esto, que batallan con esto, no les llenes, pero empiézales a dar lecturas pequeñas, lecturas divertidas, con grafiquitos y que ellos empiecen a responder. Si dice la lectura que era de color azul, el patio y que había una granja y que había muchos animales, luego en las preguntas es, ¿qué había en la granja? ¿De qué color eran los animales? Entonces el niño va a empezar a entender y cuando ahí se va a dar cuenta, no entendí, vuelve a leer y le va a empezar a emocionar. Poco a poco, anda en un proceso poco a poco para que le vaya ayudando. Luego le vas aumentando la cantidad que va leyendo y de esta forma va aumentando la lectura, va fomentando la lectura. Recuerda que la forma de aprender es a través de la lectura. Tú aprendes leyendo, tú aprendes a través de los libros y es muy muy bonito que ellos empiecen a familiarizarse con esto, que empiecen a amar este mundo y la única forma es que tú les ayudes, que les ayudes a comprender de la forma adecuada para que él pueda realmente crear conexiones con la lectura y puede estar junto a la lectura y así aprender mucho más de la vida y del mundo porque todo está en los libros. A veces te dicen, no, yo no soy bueno para eso, eso no iba conmigo. De hecho, yo creí hace unos años que la lectura conmigo no iba, que yo no era buena para la lectura. Yo creía que era buena hablando, pero no era buena leyendo. Y me di cuenta que era mentira, que lo que pasaba es que realmente no tenía una buena comprensión lectora, que necesitaba un poco de ayuda. Y cuando empecé a trabajar esta parte, empecé a leer y realmente me ha abierto un mundo hermoso porque he aprendido muchísimas cosas a través de la lectura. Muchísimos temas que me apasionan y que realmente me gustan para poderme tanto ayudarme a mí como ayudar a otras personas. Y es a través de los libros que he logrado todo este mundo.
Así que yo te invito, no importa la edad que tengas, no importa si eres un niño o si eres tu mamá, necesitamos todos valorar y ver si en realidad no tenemos una adecuada comprensión lectora. Entonces empecemos de poquitos. Y si eres tú en el caso de ser uno de nosotros, empecemos con el libro que nos gusta o que siempre hemos querido leer, que nos llama la atención y vamos leyendo párrafos pequeños y luego preguntemos, ¿qué quería decir? ¿Qué me hablaba? ¿Qué me contaba? ¿Cuál era el personaje? Y de esta forma voy a poder entender y voy a empezar a abrir mi comprensión lectora. Esto les va a ayudar muchísimos, queridos padres, tanto a ustedes como a sus niños. Y si son adolescentes, igual les invito a que puedan hacer un tipo de dinámica entre padres y hijos, que todos lean el mismo libro y se reúnan un día a la semana, 1 hora y cuenten qué entendieron. Y entonces ahí se van a dar cuenta si está entendiendo o si necesita un poco más y van a empezarle a ayudar, van a poderle empezar a ayudar. También les hablaba sobre la comprensión matemática. Es muy importante la comprensión matemática porque de esta forma les ayudamos a los niños con la parte de los números. Es mentira que somos malos para matemáticas, que no podemos. Es cierto que tenemos más o menos habilidad para ciertas inteligencias, como ya lo vimos, pero no significa que yo soy malo o que yo no puedo. Tú escuchaste que todos tenemos varias inteligencias, por no decir todas, solo que unas somos más fuertes, predominantes y en otras menos. Pero tenemos todas las inteligencias y en las que tenemos menos necesitamos simplemente trabajarlas. Y si es tu caso que sientes que no matemáticas, yo nunca fui buena en matemáticas, déjame te cuento que el problema no son las matemáticas, posiblemente fue el método con el que te enseñaron matemáticas. Para saber matemáticas hay muchísimos métodos hoy en día que son muy bonitos para los niños y les facilita el entender el por qué y el para qué. Tal vez a ti no te gustan matemáticas o posiblemente a tu niño no le está gustando matemática porque le están enseñando es 5 más 2 es 7. ¿Y por qué es 7? Porque sí, porque es 7. O si no te enseñan el método de repite, 5 más 2 es 7, 5 más 2 es 7, 5 más 2 es 7, y entonces tú pones 7, 7, 5 más 2 es 7, 5 más 2 es 7, 5 más 2 es 7, y te memorizas. Obviamente vas a saber que 5 más 2 es 7, pero no entiendes el por qué 5 más 2 es 7. Y este conflicto que se genera en que no entiendes el por qué y para qué sale este 5 más 2 de 7, entonces no te permite a ti y a tu niño en realidad entender las matemáticas. Y entonces se vuelve cansón, tedioso, aburrido y no. A mí no me gusta el método Kumon porque considero que es esto, ¿no? Pero en cambio me gusta mucho el método de regletas, el método Singapur. Estos métodos te permiten que los niños aprendan a través de objetos. Las regletas son números que en una como regleta que miden 1 por 1 y la más grande tiene 10 centímetros. Entonces el niño va cogiendo, por ejemplo, y dice, este es 10. Entonces 10 más 10 y coges, es 20. 10 más 5, saca otra regleta que es 15. Entonces entiende por qué. Porque la cantidad, le haces entender, le puedes mostrar también con legos, puede aprender con legos matemáticas y se le va a facilitar muchísimo porque va a decir, de esta forma, cuentan las cantidades de cuadritos, aprenden fracciones y ahí se le facilita porque entiende el para qué y el cómo. Déjame te cuento, mi hijo es lógico matemático, una de sus inteligencias fuertes. Y por esta razón, él siempre ve números en todos lados. Y es muy interesante cuando él empezó a aprender las tablas y aprendimos la tabla del 9, él pudo ver que 9 por 4 era 36. Y si le daba la vuelta, entonces 9 por 7 es 63. Solo necesitaba conectarles. A mí me pareció fantástico, fue algo que yo no lo había visto. Yo sabía lo de escribir de 0 al 9 y del 9 al revés y se podía sacar los resultados de la tabla del 9, pero él me dijo, mira mamá, date cuenta, si yo multiplico 9 por 4 es 36 y 9 por 7 solo tienes que darle la vuelta y es 63. Y es como él razonó. ¿Por qué? Porque él utiliza mucho este método de regletas, el método de Singapur. Entonces todo esto le ayuda porque son métodos manipulativos donde entiendes el por qué. Cuando él empezó la parte de
Multiplicaciones, primero obviamente estaban las sumas, pero él entendía el por qué sumaban y de luego entendió por qué era la multiplicación. La multiplicación viene de la repetición de las sumas, es varias veces una suma. Entonces cuando él entendió, entonces al principio yo nunca le exigí que se aprenda las tablas de memoria. No, porque no me parecía inteligente, porque sí, hoy por hoy te puedes aprender las tablas de memoria. De hecho, hay tablas de suma de memoria donde tú te aprendes 2 más 2, 4. Y así, todas las tablas de memoria, pero no es inteligente porque solo te sabes de memoria, pero no sabes de dónde viene, no sabes por qué nació eso, no sabes para qué sirve eso, solo sabes que 2 más 2 es 4, que 2 por 2 es 4, que 6 por 6 es 36, solo sabes de eso de memoria. Entonces, con mi hijo trabajamos esto al principio y realmente empezó las sumas repetitivas, él entendía muy bien lo que eran las sumas, de las sumas con llevar y todo este proceso, y luego sí entendió las sumas repetitivas. De hecho, a veces él me dice, él todavía está en proceso de división, pero ya está haciendo potenciación. ¿Por qué? Porque él entiende que si multiplica 8 por 8 son 2 veces, entonces se dio cuenta que es un cuadrado, que puede hacer una potenciación. Él está aprendiendo todo este proceso, pero es ¿por qué? Porque entiende el método, porque realmente ha desmenuzado y entiende. Entonces ahí se le vuelve muchísimo más fácil al niño entender. Cuando yo estaba en primer curso, mi profesor dijo que era la peor para matemáticas. De hecho, creo que en esa época tenía 13. Gracias a Dios me tuvieron que operar de emergencia y no me pudieron poner una mala nota porque estuve en el hospital. Entonces me dieron la oportunidad de rendir unos nuevos exámenes e igualarme. Entonces mi papá tomó la decisión de dejarme repitiendo los ejercicios y que aprenda a hacer los ejercicios. Pero como yo no entendía los ejercicios, cómo eran de hacer, empecé a leer y empecé a buscarle el porqué de cada ejercicio y empecé a buscarle el por qué tenía que hacer la ruptura de signos. ¿Por qué era más por más, más? ¿Por qué era menos por más, menos? Entonces empecé a buscarle el porqué y empecé a buscar en la aritmética de Baldor y empecé a entender cómo era cada uno de los procesos. Me tomó unos días entender cómo era cada uno de los procesos, pero cuando ya los entendí, ya entendí por qué era el cambio de los signos, por qué se rompía el corchete, por qué se rompían las llaves. Y entendí por qué eran las multiplicaciones, porque aunque parezca mentira, si no sabes bien las multiplicaciones, realmente te empiezas a coartar. Y entendí, se me hizo muy fácil matemáticas. De ahí en adelante, nunca más tuve una mala nota en matemáticas. Siempre tuve buenas notas en matemáticas. Y de hecho, me encantaba matemáticas. No entendía por qué mis amigas le veían tan difícil. Y ya hoy entiendo por qué ellos le veían tan difícil, y era porque lamentablemente nuestros profesores de esa época solo nos enseñaban el proceso lógico, pero no nos enseñaban a través de fotografías, a través manipulativo, no nos enseñaban nada de eso. En esa época no había estas matemáticas manipulativas, sino eran más solo verbales, solo que te decían, solo te ponían en la pizarra y tenías que como que ir entendiendo el proceso y aprenderte la fórmula. Sumando más sumando igual a suma total, o sea, era solo la fórmula. Y hoy por hoy tenemos la posibilidad de tener estas matemáticas manipulativas. En mi época no tenía una regleta o no tenía un ábaco, pero de cierta forma lo hicimos manipulativas con los recursos que teníamos, pero ahora entiendo que si ahora sí los tenemos, podemos ayudar a nuestros niños que las matemáticas de ellos se vuelvan manipulativas. Ahora podemos ver que la comprensión lectora y la comprensión matemática se unen, que realmente entre las dos se ayudan y se necesitan. ¿Y por qué se da esto? Cuando tú tienes problemas de matemáticas, de razonamiento, estos problemas de matemáticas te invitan a leer un problema. ¿Y qué te dice este enunciado? Te muestra que alguien hizo varios tipos de actividades y tienes que llegar a la respuesta. Pero para esto necesitas comprender qué te está diciendo este enunciado. Por ejemplo, si te dicen, María tenía 5 manzanas y luego su papá le duplicó la cantidad de manzanas, pero 2 amigos le pidieron que les regalara 3 manzanas. Entonces, ¿qué operaciones tiene que realizar?
Y finalmente le dice, ¿cuántas manzanas le sobraron a María? Si el niño no entiende el enunciado, lo que le está diciendo este enunciado matemático, entonces él no va a poder resolver el problema. Y él te va a decir, es que no entiendo, no sé qué hacer. Y se frustra y realmente sufre porque no sabe qué hacer. Y no es porque sea malo en matemáticos, no es porque no pueda, sino es porque no entiende. Y muchos niños que no se les ayuda a entender, luego ellos asumen y deciden que no, que para ellos no va matemáticas, que ellos no son buenos en matemáticas y que no necesitan saber nada de matemáticas. Pero no es así. En realidad, como padres, deberíamos ayudarles a que comprendan, a que tengan una buena comprensión lectora. Si ellos tienen una buena comprensión lectora, entonces va a entender el enunciado y va a resolver el problema de matemáticas y te va a dar la respuesta. Se le va a hacer muchísimo más fácil poder resolver este mundo de las matemáticas. Y si tú le ayudas dándole unas matemáticas manipulativas que él pueda tocar, entender por qué, para qué, y entonces se abren sus dos mundos, se abre un mundo para ellos muy grande, porque pueden entender y no van a sentir que son los malos, que no pueden, sino que más bien van a sentir que, mira, ha sido fácil esto, no ha sido nada complicado. Lo único que tenía era que entender por qué. Cuando a ti te dicen algunas cosas y te dicen por qué, tú dices, ya entendí por qué si se prende la refrigeradora. Ya entendí cómo funciona la lavadora. Pero ya te explicaron el funcionamiento de la lavadora. Te explicaron cómo se prendía, cómo hacía el ciclo. Entonces tú dices, ya entiendo. Entonces ya no es un algo de miedo que digo, no, yo no quiero saber nada de eso, no le topo porque, no, dices, ya entendí cómo funciona, ya sé cómo funciona el celular, entonces se me vuelve fácil. Pero ¿qué pasa, papá? Si tú tienes un celular nuevo que te llegó, pero no tienes idea de cómo manejarlo, y entonces tú empiezas a monearlo y no te dio, no entendiste, ¿qué haces? Coges y lo dejas, dices, más tarde lo reviso. Y es lo mismo que pasa con los niños. Si no les ayudamos a que comprendan, entonces ellos lo que van a hacer es decir, no, yo soy malo para matemáticas, no. Y lo desechan y lo dejan para más tarde, y luego no quieren concentrarse en ese trabajo, no quieren hacerlo porque les está resultando tedioso, les está resultando cansado, entonces no quieren hacerlo. Les invito, papás, a que estemos atentos y pendientes de nuestros hijos, a que podamos ayudarles con las nuevas tecnologías y metodologías de estudio para que cada vez sea mucho más fácil el aprendizaje de nuestros hijos en las diferentes materias. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Hoy es nuestro día final. Espero que haya sido de gran bendición y que hayan aprendido muchísimo sobre la atención y la concentración y cómo trabaja con los niños, cómo es parte de los niños y cómo les ayuda, cómo es su inteligencia y sus inteligencias que cada uno de nuestros hijos tiene y cómo es este proceso para que ellos puedan mejorar y concentrarse cada día mucho más. Recuerda que abajo de este video se encuentra nuestro material de apoyo. Quiero contarte que estamos preparando más material para poder compartir contigo. Además, tienes que estar pendiente de nuestras redes sociales, porque pronto va a estar lista nuestra página web educalosencasa.com. Y esto te enterarás a través del hashtag #educalosencasa. Si esta información fue de tu agrado, no te olvides compartir con más familias. También déjanos un comentario en nuestro fanpage. Recuerda que juntos podemos mejorar el futuro de nuestros hijos. Que tengas un excelente día. Muchas bendiciones. Gracias por participar en este taller.